De la sodalidad iniciática. Acá en esta hermosa ciudad ha amanecido con menos frío. Así es que vamos a terminar la meditación del propósito 10, educación cristiana. Por favor, alisten sus propósitos y nos vemos. Amigos, bueno, luego de que nos develaron el misterio de esa primera frase del Génesis, Bereshit bara Elohim, de que nos introdujeron en los conocimientos secretos del Zohar, para poder ver el árbol sefirótico en esos dos planos, de 3 superiores y 7 inferiores, pero que son una unidad y que constituyen el secreto del Adam Kadmon, el hombre universal. Nos han dejado con ese sabor de la presencia divina, la Shekinah. Vamos a continuar con la meditación, con esa sensación hermosa, y tomemos el último párrafo del capítulo anterior. Esa esencia divina es el equivalente del Deva de los hindúes. La Shekinah es el soplo, el espíritu, la inmanencia de Dios en el universo y es aún considerada por muchos como entidad. A veces se le llama fuente de vida, ya que es por ese canal que el hombre se mantiene en contacto con el mundo divino. La Shekinah es el lazo, Kesher, vivificador. Ella se presenta en los 4 mundos, Atzilut, Briat, Yetzirah, Asiach. Es el vestido precioso y resplandeciente que se manifiesta por los Sefirot. Un poco como la Shakti en la yoga, que debe recorrer las 6 etapas, los 6 planos del árbol sefirótico en Kabbalah, o los 6 grados simbolizados por los chakras en yoga, que son los 6 grados iniciáticos antes de alcanzar la maestría, 7º grado. Ese magisterio es obtenido por los avatares, espíritus superiores o emanaciones directas de Dios, los Budas, los seres supremos que han alcanzado la conciencia, Buddhi, los Cristos iluminados impregnados de la gracia y todos los grandes instructores que han llegado al estado de la realización en la conciencia universal. Cuando en la obra nos señalan esa esencia divina es el equivalente del Deva de los hindúes, la Shekinah es el soplo, el espíritu, la inmanencia de Dios en el universo y es aún considerada por muchos como entidad. Es necesario considerar que en la tradición hindú el término Deva se refiere a seres divinos o deidades. Estos representan diferentes aspectos de la divinidad universal y suelen asociarse con fuerzas naturales, principios cósmicos y valores espirituales. En la teogonía y la cosmogonía hindú, los devas juegan un papel central como manifestaciones de la energía divina y son mediadores entre lo humano y lo absoluto. En el contexto cosmológico, los devas participan en el mantenimiento del orden universal, Dhamma o Dharma. Entre las escrituras fundamentales como los Vedas y las historias mitológicas contenidas en los Puranas, se relata que los devas habitan en planos superiores, como el Svarga Loka, cielo, y trabajan en equilibrio con las asuras, seres a veces percibidos como opuestos pero necesarios en el ciclo cósmico. Nosotros podemos ver que la concepción entre la Cábala y la tradición hindú pues tienen bases comunes, no hay contradicción. Con lo que nos han transmitido sobre la Shekinah podemos establecer una analogía y decir tanto la Shekinah como los Devas comparten las características de ser manifestaciones divinas que no abarcan la totalidad de la divinidad suprema. En ambos casos permiten una conexión con lo trascendental de una manera más comprensible o accesible para los seres humanos. La Shekinah, en su rol de presencia divina inmanente, se experimenta como la cercanía de Dios en el mundo humano, mientras que los devas funcionan como expresiones específicas de lo divino relacionados con principios cósmicos y fuerzas de la naturaleza. Aunque operan en contextos y tradiciones distintas, los dos conceptos, Shekinah y Deva, subrayan la idea de que la divinidad puede manifestarse de múltiples maneras, sin limitarse a una única forma o esencia. Si nosotros leemos con detenimiento aquello de que la Shekinah se presenta en los 4 mundos, estos son mencionados en un sentido de involución. Empieza desde el Atzilut y termina en Asiag. En cuanto a la Shakti, en la yoga, podemos ver que el sentido se nos está manifestando en evolución. Nosotros vimos a través de Avalon la Shakti suprema. Ahora con este sentido de evolución, miremoslo también en la tradición hindú.
Como bien señala Avalon en su obra Shakti Shakta, que ya la conocemos aunque sea un poquito, en primer lugar, dice él, es necesario recordar el principio fundamental de Tantra Shastra, a saber, que el hombre es un microcosmos. Cuanto existe en el universo externo, existe en el hombre. Todos los tattvas y los mundos están dentro del hombre y de ese modo son el supremo Shiva Shakti. Luego de que la Madre Suprema emana todos los mundos, proceso que aquí resultaría muy largo contar, pero que en el anterior propósito, más bien en la primera parte de este mismo propósito nosotros pudimos verlo, al menos en síntesis. Consideremos lo que nos dice Avalon. En síntesis, Shakti, al manifestarse, se divide en dos aspectos polares, el estático y el dinámico, en gran medida como los polos de un imán. En cualquier esfera dada de la actividad de la fuerza, debemos tener, según el principio cósmico, un trasfondo estático, Shakti en reposo o enroscada, como dicen los tantras. En el cuerpo vive o existe, por tanto, la misma polarización. El universo surgió de la Maha Kundalini. En su forma suprema ella está en reposo, enroscada en torno no al Shiva Bindu. A medida que se desenrosca, surge todo. Cuando creó todo, ¿qué le queda por hacer? Nada. Por tanto, descansa nuevamente. Se enrosca nuevamente, lo cual significa que está en reposo, que asume una forma estática. De manera que en el Sahasrara tenemos a la Maha Kundalini en reposo como Sitrupini Shakti, el punto de reposo absoluto, como Kundalini Shakti, en reposo, es decir, enroscada en el Muladhara. Es por tanto el polo estático. En un sentido, la Shakti estática en el Muladhara es necesariamente coexistente con la Shakti creadora y evolucionadora del cuerpo, porque el aspecto o polo dinámico jamás puede existir sin su contraparte estática. Es con el yoga que la Shakti estática es afectada por el pranayama y otros procesos yógicos, tornándose dinámica. De manera que cuando es completamente dinámica, es decir, cuando Kundalini se une a Shiva en el Sahasrara, desaparece la polarización del cuerpo. La teoría de los tántricos es que cuando Kundalini asciende, el cuerpo, como organismo completo, es mantenido por el néctar que fluye de la unión de Shiva y Shakti en el Sahasrara. Este néctar es una inyección del poder generado mediante la unión de ambos. El principio primordial parece ser que cuando Kundalini Shakti despierta para consigo mismo, cesa de ser un poder estático que sostiene a la conciencia mundana, cuyo contenido solo se sostiene mientras ella duerme, y una vez puesta en movimiento es llevada a aquel otro centro estático en el loto de los 1000 pétalos, Sahasrara, que es ella misma unida a la conciencia de Shiva o a la conciencia estática más allá de las formas. Cuando Kundalini duerme, el hombre está despierto respecto de este mundo. Cuando ella despierta, el hombre duerme, es decir, pierde toda conciencia del mundo y entra en su cuerpo causal. En el yoga, el hombre trasciende la conciencia amorfa. Avalon es maravilloso. Vean ustedes que en muy pocas frases él nos transmite un conocimiento fundamental, iniciático. Y nosotros vemos que a través de la Cábala el asunto es despertar hacia ese absoluto, hacia esa conciencia cósmica. Y en la tradición hindú, el trabajo es despertar. Y claro, las formas que nos están entregando a través de la obra es la alquimia. Y Avalon plantea también en el trabajo del prana que nosotros hemos visto, de los procesos yógicos, que son todos los propósitos psicológicos, porque como hemos conversado algunas veces, no es sino una larga y profunda meditación. Entonces, ahora al menos mi alma comprende las iniciaciones tántricas. En esas iniciaciones, la meditación no se hace desde Muladhara, se hace desde Sahasrara. Y gracias a Avalon, ahora esta alma comprende que esta es de esa diosa,
desde la gran Maha Kundalini que se trabaja y luego pues involución, evolución, como nos está señalando el propósito. Bueno, podemos decir que ahora tenemos todos los elementos necesarios para comprender la enseñanza que nos están transmitiendo. Por lo tanto, sigamos con el propósito. Ese estado de hijo de Dios le es posible a todos los hombres que pueden contemplar la verdadera luz. A todos los que creen, ella ha dado el poder de convertirse en niños de Dios. Juan 1, versículo 12. De ahí esa expresión lumen de lumen que San Juan señala en su primer capítulo, versículos 4 al 10, en la traducción latina del texto griego. Es la verdadera luz que anima todo, una especie de luz elemental, esta luz de la cual se hace mención al principio del Génesis 1, versículo 3, y que es como la primera manifestación divina, el nombre mismo del Todopoderoso que se materializa. La vida era la luz de los hombres. Esta vida, esencia del verbo, extracto de logos, será la luz que da acceso a la vía, una existencia más elevada. Es la realización de la Shekinah de los hebreos, el ascenso de Kundalini de los hindúes, el Tao de los chinos, el camino iniciático en general. La única verdad está ahí, al comienzo, en el origen, en la fuente. Todo el resto es ilusión, maya de los yogis, sheker de los cabalistas. El padre de la mentira es Shitán, el que se debe aproximar al Ouroboros de los egipcios que gracias a Entopán podrá ser ligado a la verdad, así como Sheker, el mundo del espejismo, será ligado a Dios por el lazo Kesher. Hay que señalar que Kesher, el lazo, es el anagrama de Sheker, el mundo de la diferencia y de la multiplicidad, aquel del error. Nosotros podemos recordar en el propósito 1 ese Ouroboros que nos mostró Neumann, con su profunda simbología de ciclos infinitos y la unión complementaria de opuestos. Parece estar orientando hacia la idea de equilibrio y continuidad, más que como algo parecido al padre de la mentira, que alude a un concepto de engaño o disrupción moral. Mientras que el Ouroboros encarna la integración de lo creativo y lo destructivo como partes inseparables de un mismo proceso universal. Recordemos lo que nos dijo Neumann, la noción del padre de la mentira tiene una connotación mucho más polarizante, una figura que representa la distorsión de la verdad y la desarmonía. No se alinea con la dinámica de integración complementaria que define al Ouroboros. Sin embargo, sí podemos considerar la analogía que realiza el maestre entre origen, fuente, como maya, ilusión, aunque todo es uno y los Vedas y los Tantras no niegan la realidad de Maya. Sin embargo, también señala que nosotros no podemos ver la realidad porque se interponen nuestros constructos mentales. Nosotros vemos y vivimos el mundo conforme es ilusión. Y nosotros podemos darnos cuenta que la incorporación del inconsciente, ese encuentro que se dio ya con ese inconsciente, con ese Ouroboros, ya no es para matarlo, porque hemos vencido la polarización, porque la polaridad es la ley, es lo natural. Y cuando vencemos esa polarización, cuando nosotros comprendemos que efectivamente no podemos ver la realidad, que tenemos constructos mentales y que vivimos conforme a esa ilusión que construye nuestros constructos mentales, cuando tomamos conciencia de ello y trabajamos para unir conciencia e inconsciencia, para que esa presencia divina, Shekinah para los hebreos y Shakti para la tradición hindú, nos despierte a ese mundo superior, la polarización termina. Mientras tanto, mientras haya esa lucha constante, efectivamente el Ouroboros se convierte en un padre de la mentira. Continuemos con la lectura. A pesar de todo nuestro progreso científico siempre en crecimiento, no será posible captar el conjunto del universo por métodos puramente físicos. Es preciso recurrir a un sistema de realización supranormal. El universo no es, por otra parte, sino una creación mental del todo. Se ha calculado su extensión, lo cual se evalúa en
10.000 millones de años luz, según Albert Einstein, con un rayo de un mínimo igual a 150 millones de años luz, el universo se ha revelado experimentalmente curvado. La forma esférica de nuestro cosmos deriva del principio de inercia de la mecánica generalizada descubierta por ese gran sabio, y este principio muestra la necesidad del movimiento circular. Así, la misma luz que creíamos se propagaba en línea recta se arquea. La causa de la curvatura universal es inherente a la materia. Es la gravitación, que es específicamente lo propio del mundo material. La gravitación encorvadora debe ejercerse desde los orígenes y el proceso es puesto en evidencia por Einstein en la siguiente teoría. Desde que en un punto del espacio se manifiesta el embrión de una existencia, desde que el tensor material difiera de cero, es decir, cuando un elemento discontinuo apunta en el continuum universal, la gravitación aparece en realidad. Es preciso señalar que esta teoría había sido ya elaborada por los iniciados de antaño. Se ha dicho que es el Tzimtzum de la Ein Sof el que nosotros percibimos. El espíritu no puede hacer sino la Merkabah de lo invisible. Dicho de otra manera, no tenemos conciencia de lo absoluto sino por su manifestación, así como no tenemos noción de la fuerza sino por la materia. El Tzimtzum, en hebreo, condensación, es la materialización de una concentración de energía, un grano de energía, como está calificado el átomo. Empecemos nuestra meditación de esta parte sobre el Tzimtzum, que ha sido aumentado varias veces en la obra. El concepto de Tzimtzum o Tzimtzum es fascinante y central en la Cábala, especialmente en las enseñanzas de Isaac Luria, conocido como el Ari. Este término hebreo significa contracción o reducción y describe un proceso metafísico mediante el cual Dios, que es infinito y omnipresente, retiró su luz infinita para crear un espacio vacío donde pudiera existir el universo. Antes de la creación, según esta idea, la luz divina llenaba todo, y no había lugar para nada más. Para permitir la existencia de un mundo finito y autónomo, Dios realizó este acto de Tzimtzum, creando un vacío, en el que la creación pudiera desarrollarse. Sin embargo, este vacío no implica una ausencia total de Dios, sino más bien una ocultación de su luz directa, lo que permite que las criaturas tengan libre albedrío y autonomía. El Tzimtzum también introduce una interesante paradoja. Aunque Dios parece estar ausente en este espacio, sigue estando presente de manera oculta. Esto refleja la idea de que la creación es simultáneamente independiente y dependiente de lo divino. El concepto del Tzimtzum está intrínsecamente ligado al proceso de creación, ya que establece las bases para la existencia del universo y su relación con la divinidad. La palabra Tzimtzum está formada por las siguientes letras: Tzade, Men, Tzade, Bau, Men. Es necesario que conozcamos brevemente sobre las enseñanzas de Luria con respecto a la creación y su relación con el Tzimtzum. La contracción inicial, llamada Tzimtzum, antes de la creación, según las enseñanzas de Isaac Luria, la luz infinita de Dios, Or Ein Sof, llenaba todo y no dejaba lugar para la existencia de algo separado o diferente de él. Para crear el universo, Dios realizó un acto de Tzimtzum, contrayendo o retirando parte de su luz para formar un vacío en el que pudiera surgir la creación. Este vacío no está completamente desprovisto de la presencia divina, sino que refleja una ocultación parcial para permitir la autonomía de las criaturas. Después del Tzimtzum, Dios proyectó un rayo de su luz divina en el vacío creado. Este rayo, conocido como Kaf, permitió la creación de los mundos y la emanación de los Sefirot, los 10 atributos o canales a través de los cuales se manifiesta lo divino. Estas Sefirot estructuran el proceso de creación desde las esferas superiores de la espiritualidad hasta el mundo material. Este modelo refleja un delicado equilibrio. Por un lado, Dios trasciende la creación debido al Tzimtzum. Por otro lado, está presente en ella a través del rayo de luz divina y la Sefirot. La creación entonces es un espacio donde Dios está simultáneamente oculto y revelado, permitiendo el libre albedrío y el desarrollo espiritual de las almas. La reparación o tikkun es otro concepto relacionado. Es el tikkun olam, la reparación del mundo. Según la tradición cabalística, durante el proceso de emanación,
Algunos recipientes que contenían la luz divina se rompieron, causando la dispersión de las chispas divinas. El propósito de la humanidad es recolectar estas chispas a través de acciones éticas y espirituales, restaurando el equilibrio divino original. En resumen, el Simsum no solo explica el inicio del proceso creativo, sino que también enfatiza la dinámica continua entre lo divino y lo humano en el marco de la existencia. Es un concepto profundamente simbólico que invita a reflexionar sobre nuestra conexión con lo trascendental y nuestro papel en la armonización del mundo. ¿Cuál es el propósito que el maestre está detrás planteando en todo lo que nos acaba de decir? Aquello de que el espacio-tiempo es curvo va a ser utilizado de una manera muy significativa en el próximo capítulo. Einstein nos recuerda que de alguna manera la ciencia y las teogonías buscan comprender las preguntas fundamentales sobre el origen del universo y nuestro lugar en él, pero lo hacen desde enfoques diferentes, no cabe duda. La ciencia, a través de la cosmología, la física y otras disciplinas, ofrece teorías basadas en observaciones, experimentos y modelos matemáticos. Por ejemplo, el Big Bang. Como teoría de origen del universo, describe un evento inicial de expansión desde un estado extremadamente caliente y denso. Y los avances científicos continúan explorando cómo surgieron la materia, el tiempo, el espacio. Por otro lado, las teogonías, como las que encontramos en la Cábala, la mitología hindú o egipcia, abordan estas preguntas desde una perspectiva simbólica y espiritual. En lugar de centrarse en la mecánica del cómo, a menudo se enfocan en el por qué y los significados detrás del origen del universo, la relación entre lo divino y lo humano y el propósito de nuestra existencia y de la existencia en general. Más que alejarse completamente, podríamos decir que estos enfoques completan nuestra búsqueda humana de entender el cosmos en toda su magnitud, tanto físico como espiritual. En el propósito 1 recuerdo que tomamos aquello que Carl Sagan, en su librito Cosmos, planteaba, y realmente él puede inspirar ese sentimiento de conexión universal. La idea que estamos hechos del mismo polvo de estrellas, como él decía, que compone el universo, es una de las metáforas más poderosas que la ciencia nos ha dado. Nos recuerda que no estamos separados de la naturaleza ni del cosmos, sino profundamente entrelazados con ellos, al igual que lo hacen las más antiguas tradiciones. Y Luria nos recuerda algo que como humanidad nosotros tenemos, como responsabilidad nosotros tenemos, y es el despertar para lograr tener conciencia de nuestra vinculación con la naturaleza y con el macrocosmos. Sigamos leyendo el propósito. Dios es absoluto, Ein Sof, es el sentido de nada. Él es la nada, Ain, pero es al mismo tiempo ser absoluto y no ser, lo cual en la negación incluye la afirmación y al condensarse, Simsum se muestra a nuestros sentidos. Esa materialización es por el hecho de una contracción, Simsum del Supremo, destinada a poner una diferenciación en lo indiferenciado, un elemento discontinuo en el contenido primordial. El comienzo comprensible de la existencia se encuentra en el misterio del punto supremo. Ahora bien, como ese punto en el sentido de principio Bereshit es el comienzo de todas las cosas, se le llama Mahasheva, pensamiento, pero del incomprensible Ein Sof. El espíritu no puede asir sino la Merkabah, la envoltura. Sin embargo, el realizar, darse cuenta, pertenece ya al dominio de la conciencia universal, como el samadhi de los yogis, esa experiencia de la visión del todo. Miren, antes de ir a mayor profundidad en nuestra meditación, es la primera vez que se pone un significado a ese verbito realizar que está desde el propósito psicológico 1. Se pone entre paréntesis darse cuenta. Y sí, porque el darnos cuenta es tomar conciencia. Y esa darse cuenta transmuta nuestra alma y se da el proceso alquímico. Vayamos a Scholem.
porque Él fue que nos habló del pensamiento de Dios. La Mahasheva nos dijo que en el Bhagir nos encontramos con uno de los más elevados de todos los Logoi. Logoi es el plural de logos, como ustedes saben. El superior que está por encima de los otros dos se designa como el maravilloso y el impenetrable. La fórmula prueba que el autor de esta tabla en el Bhagir tenía en mente, evidentemente, a las Sefirot del Yesira, el libro de la creación, en el que la primera Séfira es descrita como el espíritu del Dios vivo. Alabado y glorificado sea el nombre de lo eternamente vivo. Y Scholem dice, se refiere más bien al portador de la corona que a la corona misma. Dicho esto, hemos de plantear la pregunta del origen de las denominaciones más antiguas de la primera Séfira, tal y como las encontramos en una forma singularmente modificada. Allí se menciona el pensamiento de Dios, Mahashava, como la esfera más oculta, pero también como el centro de lo más recóndito de los primeros 6 Logoi. La idea del pensamiento o idea primordial resulta ser el punto más recóndito que puede alcanzar toda meditación y comprensión de Dios. El pensamiento puro, Mahasheva Tehorá, designa esta idea primordial divina que precede y comprende todas las cosas dentro de sí. Dentro de ellas existían en potencia y ocultos los 2 principios superiores o raíces supremas, esto es, la materia y la forma originales, hasta que la voluntad divina los combinó. Esta Mahasheva pura se eleva también al rango más alto en el Bhagir, incluso más alto que la Sofía de Dios. Y recordemos lo que nos dice la Cábala, y que ya lo habíamos recordado en el anterior capítulo, en la anterior parte de este propósito. Yod, esa coma, tiene un puntito, como todas las comas, y esa es puesta en Keter, la corona, y el resto en Joshma. Así es que el secreto de Mahasheva, gracias a Scholem, se nos ha revelado. Nosotros acabamos de conocer el planteamiento de la escuela de Luria sobre el Tzimtzum. Unamos las 2 enseñanzas para alcanzar la comprensión de la enseñanza del maestro. Y también vamos necesariamente a detenernos sobre la Merkabá. ¿Qué dice la Cábala sobre la Merkabá? La visión de Ezequiel. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, el profeta describe una visión extraordinaria del trono de Dios. Esta visión es conocida como el Ma'aser Merkabá o la obra del carro. En ella, Ezequiel contempla un trono divino sostenido por criaturas celestiales y ruedas llenas de ojos. 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, hombre, león, toro y águila, y 4 alas. Ruedas llenas de ojos que se movían junto con las criaturas conocidas como los Ofanim, una figura divina sobre un trono de zafiro rodeada de un resplandor como el arco iris. Esta visión es rica en simbolismo y ha sido interpretada como una representación de la gloria divina, Kabod, y de la estructura del universo espiritual. La Merkabá, que literalmente significa carro o carroza en hebreo, es un concepto central en el misticismo judío antiguo y en la Cábala. En el misticismo judío, la Merkabá simboliza el trono carro de Dios y se asocia con la búsqueda de una experiencia directa de lo divino. Los primeros místicos judíos, conocidos como los místicos de la Merkabá, buscaban reproducir la experiencia de Ezequiel. A través de meditaciones y prácticas espirituales, ellos pretendieron explorar estas visiones para alcanzar estados elevados de conciencia y acercarse a la presencia divina, pues este viaje interno lo consideraban un ascenso hacia la unión con lo divino, similar al proceso cabalístico de elevarse a través de la Sefirot. La visión de Ezequiel no solo inspira asombro, sino que también sirve como un mapa simbólico para explorar la relación entre lo humano y lo divino. En la Cábala, esta visión se convierte en una herramienta para comprender el proceso de creación, la interacción entre los mundos superiores e inferiores y el camino hacia la iluminación espiritual. En la Cábala, la visión de Ezequiel se interpreta como una descripción simbólica de los mundos espirituales y los Sefirot.
que representa los atributos divinos y los canales de interacción entre lo divino y lo humano. La Merkabah se asocia también con los diferentes planos de existencia que el alma debe atravesar para acercarse a Dios. Refleja un viaje interno de purificación y conexión con lo trascendental. Las criaturas vivientes y las ruedas llenas de ojos se interpretan como representaciones de fuerzas cósmicas y espirituales que sostienen el universo. En la Cábala, estas fuerzas están organizadas en un sistema jerárquico que refleja la estructura del árbol de la vida. Si nosotros vemos que la Merkabah está ligada a la estructura del árbol sefirótico, nosotros podemos contrarrestar todas las enseñanzas, el Sinsum de Luria, lo que Sholem nos ha transmitido respecto a esos 3 séfiros superiores, Keter, Hoshma, Binah, y los 7 séfiros inferiores, y que mismo simboliza, y podemos ver, podemos realizar, darnos cuenta de que ese brillo, ese fulgor del cual Ezequiel habla, ese brillo como bronce, ¿a quién se está refiriendo? Volvamos al propósito, a la lectura que nos guía. Esa teoría de nuestros sabios modernos sobre la forma esférica de nuestro cosmos había sido ya expresada hace mucho tiempo por el círculo que simboliza el universo manifestado. Dios en su manifestación era representado por una circunferencia y su nombre representado por 22. De ahí esa ciencia de los 22 o Santa Kabbalah. Así, para encontrar el conjunto de su manifestación, para evaluar la superficie de un círculo, se necesitaba una llave. Es la fórmula pi de la geometría. Y esta es Elohim, que no es Dios, sino la fórmula para encontrar a Yod-Heh-Vau-Heh. Es Elohim, término usado desde los inicios del Génesis, el cual no ha mencionado a Yod-Heh-Vau-Heh, ha sido pues impropiamente traducido como Dios, que es el Yod-Heh-Vau-Heh, pues al menos podría haber sido mencionado si los textos lo hubieran indicado como Jehová. En fin, el número 22, semejante en su simbología a la circunferencia, curvatura del espacio, puede ser también asimilado al nombre divino en su materialización, como también los 22 arcanos son la expresión caracterizada por las 22 láminas mayores del tarot. Con ayuda de los 10 céfiros que marcan los 10 primeros números y según sus 7 esferas, los 7 planetas también, el universo manifestado, el círculo, puede ser comprendido e interpretado, encontrar su superficie con la ayuda de una fórmula. Elohim, la ecuación de pi. De ese modo, la realización de Elohim da lugar a la comprensión de Dios, lo cual en el lenguaje matemático se expresa por la fórmula pi, Elohim, que da la superficie, la comprensión del círculo, universo manifestado, lo cual aclara el problema del Génesis tanto simbólicamente por la filosofía como científicamente. Elohim, valor 3,14, es pues la llave para encontrar la superficie de un círculo que representa a Dios en su manifestación. Esta expresión es pues la fracción 22 dividido para 7 que da 3,142857, 1 puntos suspensivos, antiguo dato transmitido por Euclides. El maestre nos está planteando una figura similar al número 22, nos dice el círculo. Para calcular el área del círculo o superficie de un círculo, su fórmula que lo aprendimos desde la escuela, por eso es tan sencillito comprender lo que está señalando, es igual a pi por radio a la segunda potencia. ¿Por qué recordamos esa fórmula? Por lo que señala el maestre, que esa es la comprensión del círculo universo manifestado y que esa superficie representa a Dios en su manifestación. La superficie de ese círculo representa a Dios en su manifestación. Luego nos dice la circunferencia, curvatura del espacio, es decir, la línea curva cerrada. Puede ser también asimilado al nombre divino en su materialización. Entonces, recordemos la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia es diámetro por pi. ¿Cuál es el nombre divino que debemos asimilar? Yod-Heh-Vau-Heh o Elohim. Y por lo que nos dice el maestre es Elohim. Efectivamente, Elohim es pronunciado desde el primer versículo del Génesis, lo hemos visto ya,
En el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Por tanto, Yud-He-Vau-He no es mentado. Sabemos que Elohim refleja la pluralidad de atributos y emanaciones divinas, la Sefirot, dentro de la unidad de Dios, como dice la Cábala. Elohim subraya la unidad dentro de la diversidad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no se menciona Yod-He-Vau-He? Vayamos a la interpretación cabalística. El hecho de que Bereshit bara Elohim menciona a Elohim en lugar de Yod-He-Vau-He, el tetragramatón, es algo que tiene profundas implicaciones en la interpretación tanto teológica como mística. En términos generales, Elohim suele interpretarse como el nombre que enfatiza el aspecto de Dios relacionado con el juicio, la creación y la multiplicidad, mientras que Yod-He-Vau-He se asocia con el aspecto de la misericordia, la eternidad y la unidad de Dios. En el relato de la creación en Bereshit, Génesis, Elohim aparece para destacar el acto divino de ordenamiento y separación, elementos esenciales en el proceso creativo. En el contexto cabalístico, esta elección de nombres divinos también cobra importancia. Elohim puede entenderse como una manifestación más externa o multifacética de la divinidad, que engloba las Sefirot asociadas con el juicio y la creación, como Geburah y Binah. En cambio, Yod-He-Vau-He se considera un nombre más interno y elevado, que representa la fuente unitaria de todas las emanaciones divinas. Este nombre sagrado engloba la unidad y la totalidad de la divinidad, integrando todos los atributos divinos y los Sefirot en un solo nombre. Representa a Dios como la fuente de todo ser, trascendente e inmanente al mismo tiempo, es decir, abarca tanto la naturaleza infinita de Dios como su cercanía a la creación. El tetragramatón también simboliza el flujo dinámico entre las Sefirot y al mismo tiempo la unidad absoluta que subyace a esa diversidad. En la Cábala se interpreta a menudo como un puente entre lo inconocible e Ein Sof, la infinita esencia divina, y lo manifestado en el mundo. La pregunta ha sido contestada y de una manera sencilla, por lo tanto podemos continuar con la lectura del propósito. Para regresar a nuestra idea del universo, si la línea recta no pertenece al mundo del fenómeno aumental, ella figura sin embargo en abstracto como una realidad y nosotros la vemos como una relación del centro, punto inicial de la esfera cósmica, a la periferia. Esa relación está determinada por el valor pi. Dicha relación no interviene solamente en el momento en el cual se manifiesta la esfera, sino que es siempre una con ella, como está descrito en Deuteronomio 4:39. Reconoce en este día y que este pensamiento permanezca siempre grabado en tu corazón, que Yod-He-Vau-He, que Jehová, de formación de Yod-He-Vau-He, y la relación fórmula universal de pi es Elohim, cuyo valor numérico es precisamente 3,1415. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Estamos pues muy alejados de la traducción al comienzo Dios creó el cielo y la tierra, siendo que Bereshit bara Elohim Het Shamaim Bet Haaretz debería explicarse como un segundo principio permitió por la emanación de una fórmula clave, Elohim, Dios de los dioses, o Pi, o 314, encontrar el elemento de arriba y el de abajo. Habría sido preciso explicar que hubo dos comienzos, uno mental y otro material, y sobre todo que primeramente fue establecido un principio como un enunciado, un sistema, y no en el sentido latino de principio que puede traducirse por comienzo. Conocer la Cábala en su conjunto, comprendiendo la emanación más allá del árbol sefirótico, es decir, Elohim, es contemplar el Ein Sof, lo absoluto, Dios, así como poseer la llave geométrica fórmula de pi, es poder encontrar la superficie de un círculo. Sin embargo, el problema de ese primer versículo del Génesis va todavía más lejos, ya que se trata de una explicación esotérica, no solamente de la cuestión de la cuarta dimensión, sino de 6 direcciones fenomenales, Bara, Shit, que dan el entendimiento a otros sentidos que el hombre puede perfeccionar hasta desarrollar una séptima facultad que la convierte en divino y le permite su reintegración final a la fuente.
Ese estado de completo perfeccionamiento es dado a los avatares, venidos voluntariamente una última vez para ayudar a la humanidad. Son ellos los Mesías que han escogido instruir a sus hermanos más bien que regresar al plano divino. El Arahant o Arahat es ese ideal budista que consiste en renunciar a la inteligencia innata y ofrecer la vida para salvar a otros buscadores de la paz. El culto Arahant o Arahat consiste en revelar a los otros la vía, ya que salvado él mismo, el devoto Savaka Bodhi trata de liberar a otro igualmente. Después de los Sopotanas, que han encontrado el camino de la santidad, están los Sakadagamis, que no regresarán a la tierra más de una sola vez, los Anagamis, que no regresarán más, y los Arhats, que son los considerados verdaderamente como santos, según las 4 clases de creyentes entre los budistas. El título de Arhat requiere la calidad de bodhisattva, que no debe ser necesariamente un budista, y se dice que se sientan en el Agartha, al igual que el consejo de ancianos mencionado en la Biblia. Los Arhats son esos maestros de sabiduría definidos en el Apocalipsis bajo el nombre de los ancianos de vestiduras blancas. Delante de sus tronos se encuentran las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 4, versículos 4 y 5, y esas revelaciones agregan, versículos 7 y 8, que en el centro y alrededor del trono, en ese universo alrededor de ese consejo, están las 4 entidades: Taurus, toro; Leo, león; Scorpius, escorpión bajo el signo del águila; y el Aquarius, aguador con su rostro de hombre. En el capítulo 1 de Ezequiel se hace también la descripción de sus 4 signos zodiacales y los 7 planetas. También en el capítulo 9, particularmente el versículo 14, comprendemos de inmediato que sus símbolos tienen razones muy profundas sobre las cuales es bueno meditar largamente para encontrar todas las aplicaciones místicas. El maestro termina este capítulo con la clasificación tradicional en el budismo Theravada sobre los 4 niveles de realización espiritual. Previamente consideremos que el budismo Theravada es considerado una de las tradiciones principales del budismo y es conocida como la enseñanza de los ancianos. Se considera la escuela budista más antigua y se centra en preservar y practicar las enseñanzas originales del Buda, de Siddhartha Gautama el Buda, tal como están registrados en los textos del Tipitaka o Canon Pali, como lo conocen. Es prominente en los países del sudeste asiático como Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya. Algunos puntos destacados sobre esta tradición nos ayudarán a comprender el pensamiento del maestro, así es que escuchemos sobre eso. Theravada pone gran énfasis en el logro de la iluminación personal, siguiendo el ejemplo del Buda. El ideal del Arhat o Arahant, alguien que ha alcanzado el Nirvana, es fundamental en esta tradición. Las prácticas principales incluyen la meditación vipassana, atención plena o visión clara, y la adherencia a un código ético estricto basado en las enseñanzas del Buda. A diferencia del Mahayana, que prioriza el ideal del Bodhisattva, Theravada tiende a enfocarse más en la liberación individual que en la salvación colectiva. Estos son los 4 niveles de realización espiritual que muestra el progreso espiritual según el ideal budista. Sotapanna, ingresado en la corriente. Este es el primer nivel de santidad. Los sotapannas han eliminado las primeras 3 ataduras: las falsas creencias sobre el yo, la duda sobre las enseñanzas del Buda y el apego a reglas rituales. Se dice que renacerán no más de 7 veces antes de alcanzar la iluminación. Sakadagami, retornante una vez. En este segundo nivel, los practicantes han debilitado aún más las ataduras relacionadas con el deseo sensual y la mala voluntad. Retornarán al mundo humano como máximo una vez más antes de lograr el nirvana. Anagami, no retornante, estos practicantes han eliminado completamente las ataduras del deseo sensual y la mala voluntad. En lugar de renacer en el mundo humano, renacen en los reinos superiores, Sudavasa, desde donde alcanzan la iluminación. Arahant, santo, digno o venerable. Este es el nivel más alto. Los Arahants han erradicado todas las impurezas mentales. Ha extinguido los 3 venenos fundamentales: la avaricia, la ira y la ignorancia. Ha alcanzado el estado de nirvana,
que representa la paz y libertad absolutas en esta misma vida y se ha liberado del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara, son considerados verdaderamente santos y venerables. Un maestro espiritual no necesariamente debe enseñar a otros, ya que su logro es personal e interno. Por lo importante que va a ser en la continuación de la lectura del propósito psicológico, es necesario retener el cuarto nivel de realización en la escuela Theravada budista. Y leamos el propósito. El ideal Arahant o Arahat de los sabios Arhats nos hace pensar en el Ararat, esa montaña donde el arca de Noé se habría detenido. Ararat no parece, sin embargo, una región geográfica, sino un estado, el grado del 17º renovamiento lunar para el establecimiento de la Teba. Es de la misma manera que ese lugar de felicidad y de abundancia en la mitología mexicana se llama Aztlán y significa blancura. En medio de ese lugar se ha dicho que se alza una montaña en el centro del agua que se llama Culhuacán. Ese nombre, que no es especialmente de composición mexicana, sería la tierra de donde las tribus aztecas dicen que han salido. Podría tratarse de un lugar simbólico como el Asgard de los escandinavos. Algunos nombres, aun designando verdaderamente un lugar preciso, puede esconder al mismo tiempo un valor oculto, como Harán, Naharán, que es uno de los antiguos nombres de la Mesopotamia, pero que puede asimilarse al término sagrado de Inri. Ese Aztlán, donde habría nacido el primer hombre según los aztecas, puede también compararse al Adamaj de los cristianos. Azteca es sin duda el nombre de los hombres del Aztlán, limo o tierra pura, del mismo modo que la cultura judeocristiana hace salir a Adán, primer hombre, del Adamaj, tierra santa. Adán, literalmente rojo, es el derivado de Adamaj, que en hebreo significa limo, pero que puede sobreentenderse como la sangre, dam. Podría aún relacionarse ese término con Edom, rojo, del cual la Biblia hace de Edom un sobrenombre de Esaú, pero cuyos descendientes tenían el nombre de edomitas. Sin embargo, notemos que el nombre de Adán está compuesto del Aleph, soplo o alma, y de Dam, la sangre o el cuerpo, aquello que construye los primeros elementos de vida humana materializada, cuerpo físico y alma. Es preciso ante todo sobreentender por Adán no solamente al hombre en el sentido del homo, sino al género humano, o mejor aún, al reino hominal. Después de esa primera creación de la especie animal perfeccionado, que no está hecha sino de un cuerpo material y de un alma colectiva, Génesis 1:26, Dios hizo una segunda creación, Génesis 2:7. Se ha explicado bien que ante todo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, macho y hembra, andrógino. Él dijo hagamos, y ese plural implica bien una especie no sexuada. Por otra parte, él insiste, a nuestra semejanza, una operación pues por dos esencias divinas. Es la creación del verdadero Adán, enseguida de la cual Dios reposó. Fin de la séptima etapa, término del cielo emanativo. Mientras que toda la obra es terminada en el primer capítulo del Génesis, he aquí que en el segundo capítulo los textos de Moisés registran los detalles de los orígenes humanos en particular. Las escrituras hablan un lenguaje simbólico para definir esa formación del hombre y la mujer. El Dios eterno formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un soplo de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta vez es la chispa divina, el espíritu, el logos, quien penetra la materia. La conciencia individual ha nacido ahora verdaderamente. Pero desde que es cuestión de llamar mujer a un elemento que fue extraído del hombre, se le llamará mujer porque ha sido tomada del hombre, Génesis capítulo 2, versículo 23, no se comprende muy bien el porqué. Digamos de inmediato que el texto original menciona a Adán como primera manifestación de un reino hominal, pero que individualmente el hombre es llamado Ish y que de ese nombre se hará Isha para la mujer que ha sido extraída de él. Ish es la constitución del hombre con su evolución. Esa raíz hebraica está ligada a toda idea de manifestación principal. Su valor 38 es idéntico al término Meg, que es la chispa generatriz, el símbolo de movilidad junto con Ebaj. Él se encuentra entre los valores importantes de la Biblia. Recordemos que el paso de Meg a Mi es la indicación de un proceso de encarnación.
Mi es la palabra que habría creado al mundo, como es explicado en nuestro tomo de propósitos psicológicos número 3. Hemos ya visto cómo, por un mecanismo esotérico, Adán puede ser asimilado a la letra Yod y Eva. G, Bauge, hace su complemento de principio para simbolizar el nombre de Dios. Yod, G, Bauge, Adán más Eva. Adán y Eva deben encararse pues en la construcción mental de Dios. Yod, G, Bauge, mientras que Ish e Isha serían la manifestación divina en su materialización en naturaleza. El maestro inicia este pequeño capítulo haciendo una analogía sonométrica, podríamos decir, pues es el ideal de Arahán o Arahat que le hace pensar en Ararat. Nos dice, no parece sin embargo una región geográfica, sino un estado. El grado del 18º renovamiento lunar para el establecimiento de la Teba. Y nos dice de Ararat, es de la misma manera que es el lugar de felicidad y de abundancia en la mitología mexicana. Se llama Aztlán y significa blancura. ¿Por qué nos lleva a ello? Porque el estado de Arahán es conquistar este estado de felicidad, de paz y libertad absolutas en esta misma vida. Acaban de decirnos. Ararat es un estado, nos señala y realiza una analogía con Aztlán de la mitología mexicana. Aztlán es un lugar mítico en la cosmovisión azteca, considerado el punto de origen de los mexicas, quienes más tarde van a fundar Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. En náhuatl, Aztlán significa lugar de las garzas o lugar de la blancura, como dice el maestre. Según las leyendas, era un paraíso lleno de abundancia, con un lago rodeado de vegetación y animales, donde los habitantes vivían en armonía. En el centro de ese lago se encontraba un cerro llamado Colhuacán, que contenía las 7 cuevas de Chicomostoc, de donde se dice que surgieron las tribus nahuas, incluyendo los mexicas. Nos conduce a esa visión del paraíso que se da en las culturas de Oriente y Occidente, lugar en donde habría nacido el primer hombre. Y el maestro nos habla de Adán, primer hombre, y de Adamá, que en hebreo significa Elimo. Es preciso ante todo sorprender por Adán no solo al hombre en el sentido de homo, sino al género humano, o mejor aún, al reino hominal. Hemos visto nosotros anteriormente que cada letra en el alfabeto hebraico no solo tiene un valor fonético, sino también un profundo simbolismo espiritual y místico, lo que agrega la profundidad a las palabras que forman. Por eso vamos a recordar lo que significa la palabra Adamaj. Hemos escrito las palabras Adamaj y Adán para poder hacer la reflexión comparándolas. La palabra Adamaj en hebreo significa tierra o suelo. En la tradición bíblica está estrechamente asociada con el relato de la creación en el Génesis, donde se dice que el primer ser humano, Adán, fue formado por Dios a partir del polvo de la tierra, Adamaj. Este vínculo etimológico refuerza la conexión simbólica entre los humanos y la tierra, destacando la idea de que la humanidad tiene un origen profundamente entrelazado con la creación. Adán es literalmente un hijo de la tierra, y su nombre refleja esa conexión. Adamaj empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, y simboliza el principio y la unidad divina. Representa a Dios como la fuerza primordial del universo y está asociada con la conexión entre lo espiritual y lo material. Su forma incluso parece uniendo dos extremos, reflejando esa conexión. Ahora leamos qué significa ese Aleph en el nombre de Adán. Representa a Dios, el principio de la vida universal. Siendo la primera letra del alfabeto hebreo, también simboliza la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Vamos a Dalet. Representa una puerta. Simbólicamente sugiere acceso, transición o un paso hacia nuevas oportunidades. En un sentido espiritual se interpreta como la humildad
ya que la puerta es el punto de entrada a algo más grande. Dalet también en Adán simboliza una puerta, y también humildad, ya que el Dalet es pobre. La palabra hebrea Dal significa pobre. Puede interpretarse entonces como un llamado a la relación ante Dios y la creación. Vayamos ahora a la tercera letra en Adamaj, Men. Men representa agua y por ende es símbolo de la sabiduría, la transformación y la vida. En su forma cerrada, como aquí está presente, Men también sugiere misterio, algo que debe ser descubierto o comprendido. Men en Adán, en este caso aparece en su forma final llamada Men Sofit, simboliza agua también, lo que a su vez representa sabiduría, purificación y la fuente de la vida. Vayamos a la G en Adamaj, representa aliento o revelación. Está conectada con la idea de la vida y el aliento divino, ya que en la creación Dios insufló aliento a Adán, quien viene de Adamaj, para darle vida. Sugiere lo visible, lo que es revelado al mundo. Juntas, estas letras en Adamaj nos hablan de una conexión profunda entre la creación, el misterio divino y la revelación. La tierra no es solo el sustento físico, sino también un símbolo de algo divinamente inspirado. Adán, por lo tanto, como bien señala el maestre, no solo significa hombre, es decir, humanidad, sino que lleva un simbolismo místico, una criatura formada de la Adamaj, tierra, por Dios, Aleph, que vive con humildad, Dalet, y busca la sabiduría y la vida, Men. Recuperemos lo que Mario Sabán nos compartió y así podremos comprender lo que el maestro señala respecto a la primera creación de la especie, animal perfeccionado, Génesis 1:26, y una segunda creación, Génesis 2:7. Sabán nos dijo, cada uno de estos universos se corresponde con un nivel del alma humana. Desde el punto de vista de la Cábala, el alma tiene niveles. Cada uno de estos niveles se corresponde a un nivel del proceso de emanación del universo. Veamos. Añadamos a este cuadro que vimos en el propósito 2, si mal no recuerdo, para la segunda G, Asiaj, acción, Nefesh, alma animal, cuerpo. Por lo tanto, Génesis 1:26. Comprendemos entonces que esa primera creación de la especie animal perfeccionado, que no está hecha sino de un cuerpo material y de un alma colectiva, Génesis 1:26, es a lo que se refiere el maestre. Leamos lo que dice el Génesis, pero empecemos desde el versículo 24 para comprenderlo mejor. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vayamos a el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué nos muestra con esto el maestre? Los animales y el hombre fueron creados el mismo día, en la tarde y en la mañana del día sexto. Nos muestra que compartimos esa alma colectiva con los animales. Luego, el maestro nos dice que Dios hizo una segunda creación, Génesis 2:7. Volvamos al cuadrito de Sabán. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Veamos el cuadrito de Sabán. Él ha colocado a Roaj, viento, espíritu, que estructura nuestra identidad, nuestra psique.
Bueno, Saban lo que sí manifestó y debemos recordarlo es que los otros niveles son de conquista a través de nuestro trabajo espiritual. Y si nosotros vemos lo que el maestro ha señalado, esta vez nos habla de la chispa divina, dice el espíritu, el logos, quien penetra la materia, la conciencia individual ha nacido ahora verdaderamente. Nosotros en nuestro camino por los propósitos hemos aprendido que no es historia lo que nos transmite, que no son metáforas, que no son paradojas. Es ese hilo témpore que siempre recupera Mircea Eliade. Es en este aquí y ahora que nosotros podemos vivir lo que el maestro nos está mostrando. Más adelante, el maestro se refiere a Ish e Isha y establece con Adán una diferencia fundamental. Analicemos un poco más Génesis 2:23. Allí Adán dice: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. En hebreo Isha significa mujer. Es el equivalente femenino de Ish, hombre. La raíz común que estas dos palabras tienen refleja una conexión intrínseca entre los géneros, especialmente en su uso bíblico, donde se recalca la relación entre Ish e Isha como complementarios. Ish e Isha reflejan la idea de que ambos provienen de una misma fuente, Adam, Ha-Adam, que representa a la humanidad en su conjunto. Entonces, nosotros podemos, en base a esto, comprender lo que nos dice el maestro. Adán y Eva deben encararse, pues, en la construcción mental de Dios, Yod-He-Vau-He, mientras que Ish e Isha serían la manifestación divina en su materialización en naturaleza. El maestro nos dice también, hemos ya visto cómo, por un mecanismo esotérico, Adán puede ser asimilado a la letra Yod y Eva, He-Vau-He, hace su complemento de principio para simbolizar el nombre de Dios, Yod He-Vau-He, y entre paréntesis señala Adán más Eva. Y nos remite al propósito 2. Este mecanismo es tan importante que mi alma considera que debe cambiar un poquito la forma de compartir los comentarios. Y por eso, tanto el texto del propósito 2 como algunos otros textos y los comentarios que esta alma comparte, los hemos puesto en banner para que así podamos escuchar y podamos ver. Tengo que confesarles algo de esa forma de ser mío. Cuando hablo de estas cosas, no hay quien me pare. Por eso escribo, porque si no, no habría videos que puedan abarcar todo lo que digo, bla, 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 y nadie me para. Por eso escribo, porque tengo que concretar, tengo que sistematizar todo lo que mi alma ve. Y ahora, esto que es tan fundamental, tiene que ser transmitido para que oído y para que vista puedan comprender más, realizar, tomar conciencia de lo que nos están transmitiendo. Yod-He-Vau-He es el nombre que Moisés da a Dios y esta palabra aparece por primera vez en el Sefer, capítulo 2, versículo 4, cuando el acto soberano está realizado y el ser de los seres se restablece en su inmutable seité. Este nombre no es pronunciado nunca en las sinagogas y los cabalistas le conceden una gran virtud. Esta palabra está formada por la raíz Eve del verbo ser o estar. Se piensa inmediatamente en el nombre de la primera mujer y cuando se sabe que el prefijo Yud, el Yud, décima letra del alfabeto hebraico, es la repetición de la primera letra A, el Aleph, y que por mutación esotérica esta insistencia del paso del Aleph a Yud es el Dios espiritual que se manifiesta en la divinidad material, tendremos así una luz sobre la primera creación humana, Adán y Eva. Mario Saban nos ayudó a comprender ese mecanismo esotérico mediante el cual el prefijo Yud, el Yud, décima letra del alfabeto hebraico, es la repetición de la primera letra Aleph, el Aleph.
El mundo superior es la Yud superior de la Aleph. Sabemos que hay 10 energías en el infinito porque el valor de Yud es 10, nos decía Mario Saban. La letra Bau es conectiva, hace de espejo entre el mundo superior y el inferior, que es la otra Yud, al revés. Esto sería la existencia. Si hacemos el análisis de la letra Aleph, tenemos un Yud del mundo superior, una Bau conectiva y 2 letras G. Este es el tetragramatón, es Yud He Bau He, el nombre de Dios. En hebreo, el Shem Hamforash. De ahí viene el nombre de Dios, que en realidad es una secuencia de universos. Algo importante que dice Saban sobre la Yud es lo siguiente: la Yud está en todos los niveles. Está dentro de la G, arriba de la Bau y adentro de la segunda G, pero está oculto. ¿Por qué? Porque es la Yud de la matriz de la Yud de Atzilut. Por lo tanto, la energía de Atzilut está en la creación, en la formación y en la materia, pero está oculta en cada letra hebrea del tetragramatón. Esta visión permite a los cabalistas decir que con solo la letra Yud se expresa el nombre de Dios. Yud He Bau He es la extensión del nombre de Dios. Ahora vamos a preguntarnos cómo se escribe y se pronuncia la palabra rojo en hebreo. La palabra rojo en hebreo, Adom, se pronuncia Adom y se escribe Aleph, Dalet, Bau, Men. El maestro utiliza una analogía sonora. Genon también lo hace muchas veces. Ahora nosotros podemos hacerlo. Rojo se pronuncia Adom, que es muy parecido a Adam. En efecto, nosotros podemos ver la palabra hebrea para rojo, Adom, guarda una similitud en pronunciación con el nombre Adán, Adam en hebreo. Esto no es coincidencia, ya que ambas palabras tienen la misma raíz, Aleph, Dalet, Men. Este término raíz está relacionada con tierra, Adamah, pues según la tradición bíblica, Adán fue creado del polvo de la tierra, del limo rojo, como dice el maestre, de la sangre. Amigos, a esta altura de nuestra meditación contamos con los elementos que nos da la obra, con los elementos de este propósito psicológico y del propósito psicológico 2, y lo que explicita Mario Van, lo que simboliza cada letra del nombre Adán, que ya lo vimos. Recordémoslo: Aleph representa el principio y la unidad universal, Dalet simboliza una puerta, Men simboliza el agua de vida, fuente de la sabiduría y la vida. Adam, una criatura formada de Adamah, tierra, por Dios, Aleph, que es una puerta, Dalet, que conduce a la sabiduría y la vida, Men. Entonces podemos preguntarnos, ¿a quién hizo a su imagen y semejanza? Veamos el siguiente banner. Yud, Adam, GB, Eva. Hay un mecanismo adicional que es necesario contemplar. El maestro nos dice en el propósito 2, esta palabra está formada por la raíz Ebe del verbo ser o estar. Analicemos el verbo, el primer verbo en hebreo. El primer verbo en hebreo y su escritura es del verbo ser o existir, hayah. Este verbo no se usa en presente en el lenguaje cotidiano, pero en el pasado y el futuro sí tiene gran relevancia. Su forma básica es G, indica revelación y existencia. Yud representa el punto de creación, energía divina. G denota revelación y presencia divina. Entonces, G, Yud, G, conforme nos transmitió Saban, es nuestra alma tomada de la Tzilut, el mundo de la emanación. Entonces somos, entonces existimos. Vayamos ahora a Ebe como nombre. Eva en hebreo se escribe He, Het, Bauge, Javá o Javá. El nombre proviene del verbo hebreo hayah, que significa vivir. Por eso, Eva es conocida como la madre de los vivientes. Cada letra tiene un significado particular. Het representa la vida y la conexión espiritual. Bau simboliza unión y continuidad. G denota revelación y presencia divina. El mecanismo que utiliza el maestre es cambiar la Het de Eva por G de Hayah. ¿A propósito de qué? ¿Estas dos letras tienen alguna conexión? Sería la pregunta. Para saberlo, veamos el origen de las dos letras. Es una letra que representa la revelación, el aliento divino y la presencia espiritual. Fonéticamente suena como una J aspirada, suave, o incluso puede ser muda en ciertas ocasiones. Het
Representa conceptos relacionados con la vida, el vigor y la energía. Su fonética es una J gutural, como en jalón. Podríamos decir que en términos formales no están directamente relacionados. Sin embargo, ambas comparten un elemento en su forma escrita, la apertura en la parte superior. Esto puede evocar ciertos paralelismos en interpretación simbólica, como la idea de ventanas o de conexiones entre lo humano y lo divino. Además, ambas letras aparecen en palabras claves de gran significado, como vida, hay, o existencia, hayag. Podemos decirnos que este cambio representa para nuestra alma pasar de Het, la vida, el vigor y la energía, a la He, revelación y la existencia. Hemos realizado, nos hemos dado cuenta del mecanismo, ¿verdad? Realmente habría deseado que el propósito se quedara aquí, como para vivir este instante, porque de alguna manera recuerda la frase famosa de Cristo: quien pierda la vida por mí, la encontrará. Y ahora, gracias a habernos dado cuenta de ese mecanismo, podemos decir, sí, quien pierda la vida por él, encontrará la existencia. Sigamos con el propósito. Acabamos de citar el arca de Noé y nos apresuramos a recordar que la palabra arca es una muy mala traducción del término tebá, que significa el bajel, el recipiente, el que contiene y por extensión al universo entero, pero siempre en el sentido de una reserva astral como una matriz espiritual y no como una simple barca o un barco de construcción humana. Arca podría decir comienzo, relacionarla con la palabra griega arché. Se ha dicho que las aguas se retiraron y se reunieron en un solo lugar. En efecto, ellas se contrajeron en un solo plano espiritual y los justos, no siendo más que uno con ella, sobrevivieron. Habiendo sido salvados de las aguas, salvados de la destrucción de las formas, todos aquellos que no estaban santificados desaparecieron de la tierra. Es decir, que no había lugar para ellos en el arca que debía salvarlos del diluvio universal, pero las mismas almas son creadas de nuevo. Tú los haces nuevos todos los días. Lamentaciones 3:23, permitiendo así el proceso de evolución. La leyenda de ese diluvio bíblico se encuentra en casi todas las culturas. El periodo de Chalchihuitlicue termina también por una catástrofe del mismo género que ha tenido lugar hace unos millares de años en la antigua América. Las aguas han recubierto la tierra verdaderamente un poco en todo el mundo en diferentes ocasiones, pero se trata también a menudo de señales simbólicas de fin de edades, sea por diluvios parciales o a veces por signos universales que se materializan más específicamente. Y sinceramente, con lo que dice el maestro, nos está hablando de a nosotros. Nosotros estamos en la prueba del agua. Recuerda, es Svadhisthana. Estamos iluminando este chakra. Y de repente, después de haber descubierto el mecanismo, él habla sobre ser salvados. Bueno, que así sea. Y efectivamente sí. Sin embargo, pese a esta lectura, nosotros podemos también mirar, como señala el maestro, que el tema de los relatos de diluvios aparece en muchas culturas alrededor del mundo. Conozcamos algunas de ellas y veremos que sí, que nuestra lectura no está equivocada. La epopeya de Gilgamesh, Mesopotamia. Este es uno de los relatos más antiguos que describe un diluvio. En este mito, los dioses decidieron enviar una inundación para destruir a la humanidad, pero el dios Ea advirtió al héroe Utnapishtim, quien construyó un arca y salvó a su familia y animales. El diluvio en la mitología hindú. En textos como el Matsya Purana se cuenta cómo el dios Vishnu, en forma de un pez llamado Matsya, advirtió al sabio Manu sobre una gran inundación. Manu construyó un barco y salvó tanto a la humanidad como los conocimientos védicos. Relatos de los pueblos nativos de América. Muchas culturas indígenas tienen mitos relacionados con diluvios. Por ejemplo, los Hopi de América del Norte tienen historias sobre una inundación enviada para castigar el comportamiento irresponsable, mientras que los mayas en Mesoamérica también narran un diluvio como parte del ciclo de creación y destrucción.
El mito griego de Deucalión y Pirra, según este relato, Zeus decidió enviar un diluvio para castigar a la humanidad por su corrupción. Deucalión y su esposa Pirra sobrevivieron construyendo un arca y después de la inundación repoblaron la tierra lanzando piedras que se convirtieron en personas. En la mitología china se habla de un gran diluvio en el periodo de la mitología antigua, en el que el héroe Yu el Grande trabajó para controlar las aguas desbordadas mediante la construcción de canales. Coincidimos, ¿verdad? Hablan siempre de salvados en todos los diluvios. Y esto también hay que considerar que lo que señala el maestre es algo digno de ser tomado en cuenta, sobre todo nosotros que hemos hablado de los ciclos cósmicos. Él nos dice, se trata también a menudo de señales simbólicas de fin de edades. Volvamos al propósito. El ser humano con tendencia religiosa tiene siempre el espíritu un poco catastrófico, deseando un poco los grandes cataclismos para ver en ellos un designio de Dios de eliminar a aquellos que no son de sus concepciones. Actualmente todavía una secta cristiana espera la gran batalla del Armagedón, que debe liquidar a todos aquellos que no forman parte de la organización, liquidar para tener a continuación de ese combate la vida eterna. La asociación, bajo el nombre de Testigos de Jehová, fue formada en 1874 por un negociante americano, T. Russell, que creyó descubrir el sentido verdadero de la Biblia. Él era adventista y dio numerosas conferencias, muriendo en un accidente ferroviario en 1916. Fue el juez Rutherford de Los Ángeles quien tomó su sucesión y en 1918 anunció un periodo de 1000 años de beatitud. Así como la llegada del rey David sobre la tierra, fue construido inclusive un sitio en San Diego para recibirlo. Murió en 1942 y fue A.M.K. Knorr quien lo sucedió en el puesto de honor, ya que éste trabajaba en la sede de la asociación desde la edad de 17 años. Los adeptos reclutan los miembros de puerta en puerta proclamando su victoria sobre los ejércitos del diablo. Este estaría constituido por todas las otras religiones y aún por la Organización de las Naciones Unidas y la Seguridad Mundial. La victoria está cerca, según esos testigos de Jehová, y esa sería la nueva vida para los 144,000 elegidos en el gobierno de Dios, donde después del combate victorioso del Armagedón reinaría la edad de la paz durante 1000 años. Así fueron numerosos aquellos que quisieron reformar o interpretar la Biblia a su manera en el curso de las edades, y algunos llegaron aún a fundar grandes sectas como Joseph Smith, fundador del movimiento de los mormones, nacido el 23 de diciembre de 1805 y que cumplió la profecía recibida por su madre: un profeta nacerá en la familia. El metodismo se inscribe igualmente en los grandes movimientos. El vocablo era empleado en el siglo XVIII en sentido peyorativo para designar a los miembros de un grupo calificado también como de Club de los Santos. Esas polillas de la Biblia, como se decía entonces, eran los hermanos Wesley y 3 o 4 compañeros estudiantes de Oxford, que en 1729 se reunían para estudiar diariamente las Escrituras. Los metodistas eran la renovación de antiguos epítetos lanzados antes a los puritanos, tales como los presbicianos, y que se convirtió en el título de esos jóvenes cristianos de los cuales William Law, autor religioso célebre en su época, tomó la defensa y animó en su método. La idea viene sobre todo de los Lollards, parece ser esos hermanos cristianos que en 1527 se reunían en gran secreto para estudiar las Escrituras, en la misma forma que otros estudiaban en Cambridge, y que en 1522 habían igualmente formado un grupo de hermanos bajo la dirección de Thomas Bilney. Menos pretencioso era Meno, ese reformador holandés, 1492-1561, que poseía la humildad de un Cristo y cuyos seguidores fueron en tal forma perseguidos en Alemania, que debieron refugiarse en Rusia gracias a la hospitalidad ofrecida por Catalina II. Los menonitas emigraron a los Estados Unidos y William Penn vulgarizó las colonias hasta el punto de que pudieron establecer cerca de 1 millar de iglesias, con 1400 ministros. Esta secta cristiana clama la inutilidad de la ciencia y a principios de siglo se contaban 20,000 miembros nada más en Moravia. Y otros tantos se habían reagrupado en Alemania, en tanto que existían cerca de 100,000 miembros en Estados Unidos. El Ejército de Salvación amerita ser citado también. Esa secta, que fue fundada en 1878 por William Booth,
pero que era conocida desde 1863 bajo el nombre de Hallelujah Band, atrajo al público al evangelio mediante una compañía de músicos. El movimiento es sostenido por grandes campañas publicitarias, periódicos, hoteles, restaurantes comunales, etc., y recluta a sus miembros, sobre todo entre los desfavorecidos de la vida, que, a cambio de comida o vestido, se unen a la sociedad como adeptos simpatizantes o como soldados propagandistas. Perdón. Otras organizaciones no han podido sobrevivir tan popularmente como los marcionistas, que se agruparon en torno del muy interesante gnóstico Marción, que se convirtió en obispo, pero que encontró que el Dios del Antiguo Testamento era contrario al Dios del Nuevo Testamento y creyó poder formar su propia religión. Él rechazaba la idea de que todos los hombres pueden ser salvados. Montanus, ese sacerdote de Cibeles en Frigia, poseía el don de la profecía y anunciaba la Nueva Jerusalén. Sus adeptos, los montanistas, se rebelaron contra los gnósticos intelectuales, lo cual dio origen a los gnósticos austeros. El origen de los maniqueos data del tercer siglo, cuando Mani, hijo de una buena familia de Ecbatana y educado en Ctesifón, comenzó a predicar en lenguaje zoroastriano. Él admitía como verdaderos profetas a Zoroastro, Gautama Buda, Moisés y Jesús, pero quería esclarecer esa atmósfera confusa de doctrinas. Viajó por el Turquestán, la India y China, pero fue crucificado en el 277 por herejía contra la religión por indicación del clero. Fue también el profesor de Ardashi I de Persia en el año 242. El maniqueísmo está considerado como una secta que profesa el dualismo cristiano, creencia en Dios y en el diablo. Otro idealista religioso fue Roger Williams, fundador americano de la colonia de Rhode Island, que es muy conocido por ser el precursor de los cuáqueros. La Sociedad de los Amigos, nombre original de los cuáqueros, se distingue por una moral rígida y la probidad de sus miembros. No tienen ritual y la jerarquía de la iglesia no es admitida. La única autoridad es la del Espíritu Santo. La escritura no es admitida como dogma, de ahí que desde el comienzo del movimiento los cuáqueros fueron perseguidos, sobre todo por los puritanos. Y es eso lo que los ha llevado a exagerar sus actos, como por ejemplo el tuteamiento constante a personas extranjeras, la negación de descubrirse para saludar a sus superiores, la supresión de los sacramentos, la abolición del ministerio ordenado, la prohibición del juramento aún ante la justicia, etc. Esta secta de origen anglosajón fue fundada por George Fox en el siglo XVII como un movimiento pacifista, que igualmente tiene como meta el dar a la religión cristiana su pureza primitiva. Fox, que fue interpelado delante de los tribunales por motivo de impiedad, respondió al magistrado Bennett, que le dirigía brutalmente la palabra: le pido honrar a Dios y temblar delante de su palabra. Temblar en inglés se dice to quaker. Él se dirigía tanto al juez como a la asistencia. Son numerosos, pues, los fundadores de sectas religiosas, pero a menudo se trata más bien de una respuesta a los deseos de las masas que de una búsqueda personal para situarse en la evidencia. Por supuesto, algunos piensan que son de esencia superior, como el abate Boulin, que pretendía ser la reencarnación de San Juan Bautista. Celebraba en Lyon, Francia, el sacrificio de Gloria y de Melquisedec, por el cual debían ser fulminados los magos negros y los grandes operadores de Roma. Sin embargo, algunos muy humildes no dejan de atraer a las multitudes y los adeptos se sienten muy contentos de formar un nuevo movimiento en el cual ellos mismos podrán brillar, mucho más aún que su propio maestro. Luis Antonio, por ejemplo, antiguo obrero laminador en una fábrica de Gemapes-sur-Meaux en Bélgica, se convirtió en curandero, trayendo remedios reales a las personas enfermas, tanto física como psíquicamente. Rápidamente se formó una secta de más de 200,000 personas, los antonistas, que aún hoy no deja de ser nuevos adeptos. El maestre inicia este capítulo con un párrafo que describe lo que pasa todavía en la humanidad. El ser humano, con tendencia religiosa, tiene siempre el espíritu un poco catastrófico, deseando un poco los grandes cataclismos para ver en ellos un designio de Dios de eliminar a aquellos que no son de sus concepciones. Y luego pasa a narrarnos de cómo surgieron varias sectas dentro del cristianismo y luego terminar con una frase:
Son numerosos, pues, los fundadores de sectas religiosas, pero a menudo se trata más bien de una respuesta a los deseos de las masas que de una búsqueda personal para situarse en la evidencia. Bueno, continuemos con la lectura del propósito. ¿Quién puede saber exactamente el grado de evolución o aún los actos de un iniciado a varios años de distancia? Cuando los discípulos han exagerado los hechos y los enemigos han criticado los gestos de los cuales no tienen, por otra parte, ningún conocimiento. Los seres superiores, profetas, iluminados, etc., son maestros de grados diversos y el profano no puede juzgar porque cuenta con muy pocos elementos. Los más grandes mesías han sido condenados en sus épocas y ¿quién puede medir la grandeza de los Cristos? Por otra parte, se acepta a ciertos instructores de la humanidad y se rechaza a otros. Parece ser que existe una especie de tolerancia en relación con la época. Cuando está demasiado alejada se le ignora o se le quiere ignorar, o demasiado próxima se le rechaza. Los profetas deben pertenecer a tal momento y no a otro. La imparcialidad es muy difícil para los seres humanos. Sus ideas preconcebidas los convierten en fanáticos. Así, ¿cómo situará a Eliseo, ese profeta judío del siglo IX, antes de la era cristiana? Él hizo milagros y sus poderes son conocidos. Hechos y actos de Eliseo en los libros de los reyes en la Biblia. Sin embargo, él no ha sido jamás clasificado entre los Mesías. Eliseo tiene los poderes de Elías, quien le había pasado su manto. Este traspaso de poderes por la ropa, la capa, el manto existía desde los tiempos más remotos y es aún practicado en nuestros días por las órdenes. A menudo se han relegado nombres célebres bajo la cubierta de epónimos, nombre colectivo, o con términos genéricos pertenecientes al simbolismo. Por ejemplo, sería un epónimo ese médico griego del siglo VI, Elpidio, a quien se le atribuye la obra Beneficencias del Salvador. Sin embargo, se dice que actuó como doctor cerca de Teodorico el Grande. Es sin duda la posible relación de su nombre con Elpis, lo que da a pensar en un símbolo, más bien que en un hombre que haya vivido. Elpis es una divinidad alegórica que en Grecia era el emblema de la esperanza. Se podría sin duda acercarlo a Elfe. Los elfes o elfes, escrito a veces elfos, son los genios de los elementos. Es en la mitología escandinava donde se encuentra primero ese nombre. Se le encuentra también bajo la denominación de Alfe, Aelf, Alp, Elf, Alf, Alf, etc. En fin, Elpidio tiene ciertamente un matiz de esoterismo, en la misma forma que Elfenor, ese rey de los Abantes en la isla de Eubea, hijo de Calcodón y descendiente de Ares, quien se hallaba entre los pretendientes a la mano de Helena y participó en el sitio de Troya al mando de 40 buques. Así pues, sería demasiado largo ver todos los nombres que fueron o no aceptados en la historia de religiones, o aún simplemente en la religión cristiana. Por otra parte, de las mismas órdenes, algunas fueron aceptadas, otras condenadas, etc. La obra nos está hablando del Elpidio como una figura histórica. Más que ser una figura concreta, la misma obra nos dice que podría representar un epónimo o un símbolo. Y el maestro lo conecta con Elpis. Y sí, efectivamente, Elpis, como él mismo nos dice, es la personificación de la esperanza en la mitología griega. Según Hesiodo, Elpis fue la única entidad que permaneció en la jarra de Pandora cuando los males se dispersaron por el mundo. Esto lo convierte en un símbolo de luz y optimismo en medio de la adversidad. Sin embargo, la interpretación de este mito varía. Algunos creen que Elpis representa una esperanza positiva y alentadora, mientras que otros argumentan que simboliza una esperanza vana, una expectativa que puede no cumplirse. Esta ambigüedad refleja la visión dual de los griegos sobre la esperanza como algo tan esencial como peligroso. La referencia a los elfes o elfes nos lleva a los elfos, como el mismo maestro señala, pero realmente en quien debemos detenernos es Elpis, la esperanza, que es lo único que quedó en la jarra de Pandora. Y para ubicarlo bien a esta esperanza, sería adecuado recordar ese mito. Según el mito, Pandora fue la primera mujer creada por orden de Zeus, el rey de los dioses, como un castigo para la humanidad. Zeus
estaba enojado porque Prometeo, un titán amigo de los humanos, les había entregado el fuego sagrado del Olimpo, algo que estaba prohibido. Así que Zeus pidió a Hefesto, el dios de la forja, que moldeara a Pandora a partir de arcilla, y los demás dioses le otorgaron diversos dones como belleza, gracia y curiosidad. Zeus entregó a Pandora una caja o un frasco según la otra versión del mito y le ordenó que nunca la abriera. Sin embargo, impulsada por la curiosidad, Pandora no pudo resistir y abrió la caja. Al hacerlo, liberó todos los males del mundo, como la enfermedad, el sufrimiento y la tristeza, que hasta entonces no existían. Aterrada, cerró rápidamente la caja, pero solo quedó dentro una cosa: la esperanza. A la dualidad de la existencia de la vida cabe la esperanza, aunque este mito haya sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como nosotros, como una reflexión sobre esa dualidad, donde existen tantas dificultades, tantas trabas, pero que hay esperanza. Las preguntas nuestras serían a propósito de qué nos cuenta la historia del aparecimiento de las sectas. A propósito de qué nos enfrenta con nuestra necesidad de eliminar a aquellos que no son de nuestras concepciones. A propósito de qué nos enfrenta nuestra necesidad de obtener respuesta a los deseos cuando formamos parte de la masa. A propósito de qué nos menta a Elpis la esperanza. Tal vez para recordarnos que la esperanza no es solo un deseo, sino el regalo de los dioses para trabajar por el bien y la liberación de todos los seres sintientes, como enseña el budismo. Volvamos al propósito. La Compañía de Jesús, por ejemplo, fue prohibida en varios países. En Portugal y Francia fue suprimida por Clemente XIV, pero recibida ampliamente en otros, como en Rusia por la gran Catalina, que estaba en oposición con los papas. Finalmente, la Orden de los Jesuitas, fundada por Ignacio de Loyola en 1539, fue restablecida en 1814 por el Papa Pío VII. Se sabe que el papado no ha sido siempre homogéneo. No hablaremos de eso que es considerado en nuestros días como las falsas decretales, esos decretos calificados de apócrifos y atribuidos a los primeros pontífices romanos. Se comprenderá de inmediato que queremos referirnos al gran cisma que se encuentra en el origen de las divisiones de la cristiandad. Un cafecito creo que es importante. Clemente V, escogido por el rey Felipe el Hermoso, se instaló en Aviñón, Francia. Bertrand de Got, que fue papa de 1315 al 1314, fue nombrado papa por el rey de Francia, solo para satisfacer sus exigencias políticas. Los sucesores de este papa quedaron en Francia hasta 1377, cuando el papa Gregorio XI regresó al Vaticano de Roma. A la muerte de este último, en 1378, la elección nombró a Urbano VI, quien naturalmente no fue reconocido por toda la catolicidad, ya que en Francia se nombra entonces a Clemente VII. Evidentemente no se trata de Julio de Médicis, quien fue papa de 1523 al 1534 bajo el mismo nombre y se encuentra al comienzo del cisma anglicano. Los papas que quedaron entonces en Roma fueron venerados por reyes de Inglaterra, Hungría, Polonia y por los del norte de Europa, mientras que los que se mantenían en Aviñón fueron apoyados por los reyes de Francia, de España, de Escocia, de Portugal y por numerosos príncipes alemanes. Cada una de las partes excomulgó a la otra, por supuesto, y podemos concluir que de una manera u otra el catolicismo fue exiliado, sea por los pontífices que quedaron en Francia, sea por aquellos que regresaron a Italia. Es con Martín V, en 1417, que finalizó el gran cisma, cuando en el Concilio de Constancia se llegó a nombrar un solo papa que reuniría las dos partes, pero fue tan espiritualmente pobre que en 1439, en el Concilio de Basilea, se creó un nuevo cisma. En fin, la sucesión apostólica de los soberanos pontífices sería muy difícil de establecer si se tiene en cuenta que el papa elegido debe recibir de su predecesor el poder transmitido después de los apóstoles del Cristo. Pasemos a Geber, ese alquimista coronado como Silvestre II y que ha recibido el sobrenombre de Papa Mago, quien, al igual que Honorio III, autor de una colección de magia, no puede ser tomado en consideración el espíritu católico apostólico romano.
el cual condena las ciencias ocultas que esos dignatarios y tantos otros de la Iglesia han representado tan bien. Nacido en Játiva, España, en 1431, Borgia fue papa de 1492 a 1503, bajo el nombre de Alejandro VI, el cual se sobrepasó de comentarios ya que no solamente durante los 11 años de su reino en el Vaticano adquirió un renombre poco envidiable. Uno se pregunta cómo la sucesión de los papas puede venir de una persona en tal forma libertina. No es posible sorprenderse de un movimiento anticlerical cuando nos inclinamos un poco sobre la historia de la Iglesia, la cual no ha dejado de manifestarse en todas las épocas. Todavía en el siglo XVIII la presencia de eclesiásticos en las logias de la francmasonería era tal que se convirtió en perjudicial para el clero. El Papa Clemente XII, de 1730 a 1741, lanzó la excomunión recibida ipso facto y pidió al brazo secular castigar a los francmasones. Bula del 24 de abril de 1738. Es preciso reconocer, sin embargo, que los sacerdotes de la Iglesia de Roma, no encontrando siempre la enseñanza completa en su religión, iban a buscarla en algunas otras órdenes místicas o en las sociedades secretas. Ya Agustín fue iniciado gran maestro de las escuelas esotéricas en el 557, mientras que más tarde fue canonizado bajo el nombre de San Agustín. San Clemente de Alejandría, ese doctor de la Iglesia, maestro de Orígenes, es un admirable apologista del siglo III y dejó sobreentender perfectamente la enseñanza esotérica. San Clemente dice que él no puede exponer públicamente lo aprendido en los colegios de los misterios, pero que el lector comprenderá sus alusiones. Santo Tomás de Aquino, a quien hemos citado ya en diversas ocasiones, tenía conocimientos de lecciones de lo oculto. Alumno del obispo de Ratisbone, Alberto el Grande, alquimista, astrólogo y autor de obras célebres sobre la magia. Conocía desde el principio esa ciencia esotérica. Robert Bridge, que es el autor del Testamento de Belleza, relata la decisión de Santo Tomás de Aquino de no escribir más después de su experiencia de éxtasis prolongado. Se sabe que el doctor Angélico se negó a escribir después de su gran experiencia y nadie supo el porqué. Se supone que habiendo realizado la verdad, no quiso retraerse de sus palabras y salir así de los dogmas teológicos que él había establecido, y que son todavía la base de la enseñanza de la Iglesia Católica actual. Al contrario de Borgia, calificado a veces del Papa Negro por sus conexiones con la práctica de baja brujería, quien condenaba tan cobardemente a sus semejantes, es agradable ver a León X, que si bien renueva el anatema contra los brujos en 1514, prohíbe, sin embargo, proceder en contra de ellos, derecho que reclamaba el Senado de Venecia. Juan de Médicis, que fue papa de 1513 a 1521 bajo el nombre de León X, era un protector de las artes, las letras y las ciencias, y habría sin duda marcado su nombre como el de un periodo brillante de la historia religiosa si su pontificado no hubiese visto nacer el cisma de Lutero. Fue el gran defensor de reliquias, amuletos, medallas, etc., como los papas Sixto IV, Julio II y Pablo III. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, Sajonia. Fue monje agustino a los 22 años y se convirtió rápidamente en un fanático religioso, creador de las más grandes polémicas. Considerado como el fundador del protestantismo, es el autor de una obra, Teatro de los Diablos, que denota su obsesión constante del satanismo. En la tercera edición de ese libro se encuentran 10 diablos suplementarios. En total, 34 diablos son identificados en esa obra. Él presenta al demonio como el autor de todos los males comprendidos en ellos, la guerra, el granizo, etc. Lutero estaba firmemente convencido de la alianza entre los brujos y el diablo y se declaraba dispuesto a quemarlos por su propia mano. En todo caso, como Juan Calvino, ese jefe del protestantismo francés, hace figura de revolucionario y parece haber estado lejos de encontrar la paz interior. Calvino se refugió en Suiza, donde convirtió la ciudad Ginebra en una especie de república religiosa. Calvino es el fundador del presbiterianismo, que fue una secta muy fanática que torturaba espantosamente a las gentes que no querían ligarse a su causa. Reformador, pero no revolucionario, fue Erasmo, quien ciertamente sirvió al menos en su enseñanza
a transformar el espíritu de la época. Desiderius Erasmo nació en Rotterdam en 1469. Entró muy joven en un monasterio, pero se hastió prontamente del ambiente dogmático. Se convirtió en el secretario del obispo de Cambrai. Vino después a la Universidad de París, donde conoció a los grandes escolásticos del Renacimiento. Odiando la existencia de monjes, se consagró, sin embargo, a una vida de estudio y se formó rápidamente en la alta cultura espiritual. Viajó a través de Europa y ocupó dondequiera puestos interesantes, ya sea en París, Roma, Venecia, Lovaina, Basilea, Londres, Oxford, etc. Fue durante un tiempo profesor de griego y de religión en la Universidad de Cambridge, autor de obras interesantes. Su libro más conocido es ciertamente Elogio de la locura, obra traducida en varias lenguas y de la cual 40 ediciones aparecieron durante su vida. En fin, durante la época de la gran división del cristianismo no ocurrieron sino atrocidades por parte de católicos y de protestantes, todo ello a nombre de la religión, de Cristo y de la verdad. Savonarola, 1452-1498, ese dominicano ascético accedió al priorato de San Marcos de Venecia, en Florencia, y tuvo la mala idea de anunciar la llegada de Cristo. Sus profecías no tuvieron otro efecto que contrariar al Vaticano y al Papa, quien lo hizo detener con 2 de sus discípulos y fueron torturados y quemados como heréticos en el Parque de Florencia. Durante ese tiempo, en Ginebra, bajo las órdenes de Calvino, el escolástico español Miguel Servet, con un capuchón con azufre sobre la cabeza, y su libro en el cual tuvo la mala idea de emitir su opinión sobre la Santa Trinidad, fue amarrado sobre un montón de leña al cual se le puso fuego. En el Concilio de Bourges, 1528, François de Tournon pidió a los curas que denunciaran a los obispos y a todos los parroquianos que fueran afiliados a la secta de los luteranos como practicantes de brujería. La carnicería continúa a lo largo de la historia de la Iglesia y hasta en los países más lejanos, donde bajo el motivo de civilizar a los salvajes a nombre del cristianismo, la casi totalidad de la raza blanca ha participado directa o indirectamente en los crímenes más odiosos. Los primitivos tenían su cultura bien establecida y, sin embargo, ya fueron los aborígenes de Oceanía casi todos exterminados por los ingleses a fuerza de torturas para atraerlos a las misiones protestantes, o los indígenas de la América masacrados por los soldados españoles a sueldo de la Iglesia Católica y nada menos que en nombre del cristianismo. Un ejemplo espantoso permanece. Para los cristianos en general ha parecido siempre que la gracia no podía venir sino de Cristo Jesús, y todos los que no quisieran unirse a esa causa fueron perseguidos en todos los tiempos. Parece inadmisible que hombres de alto pensamiento no hubieran podido concebir que hayan existido grandes culturas antes de la llegada del célebre Nazareno y que sabios de la preantigüedad fueran los testigos de que la esencia divina superior haya podido encarnarse en grandes instructores venidos periódicamente después de milenios y todo hecho mucho antes del advenimiento del cristianismo. La tradición iniciática enseña que los hijos de Dios, los Cristos, los Mesías, han venido a instruir el mundo hace 25.000, 50.000 años o más. La cuestión de esa gracia ha sido objeto, por otra parte, de discusiones en épocas regulares, en el seno mismo de la cristiandad, que ha encontrado siempre dificultades para establecer equitativamente la parte de determinismo y de libre arbitrio. Y en su enseñanza teológica, una de esas célebres controversias fue levantada por los jansenistas. El teólogo Jansenius había compuesto un enorme libro, el Augustinus, en el cual sostenía la necesidad de la gracia divina por el cumplimiento de deberes impuestos al hombre. Esa cuestión de la gracia, después de San Agustín y Pelagio, no ha podido ser jamás resuelta y viene a establecerse periódicamente en la historia eclesiástica. Obispo de Ypres, Jansenius murió en 1638 y un grupo de adeptos de sus teorías prosiguieron sus luchas. La discusión fue áspera entre los jansenistas y los jesuitas y había comenzado por la condenación en la Sorbona y en Roma de 5 proposiciones que los jesuitas pretendieron extraer del libro de Jansenius, mientras que sus adversarios sostenían que esas proposiciones no existían. Las cosas se complicaron mucho más
Cuando Kesnel, que era teólogo bajo Luis XV, levantó nuevas discusiones con su libro Reflexiones Morales, en el cual el Papa Clemente IX había condenado en 1713 101 proposiciones en su bula Unigenitus. La corte de los jesuitas quiso obligar a todos los disidentes a aceptar esa nueva bula, y de allí nacieron nuevas querellas y aprisionamientos. Sin grandes esperanzas de ser escuchados, los jansenistas declararon apelar a la decisión del Papa en contra de la del Concilio General. De ahí les viene la denominación de apelantes, mientras que los partidarios de la bula son llamados los adherentes. Parece ser que se han hecho muchas especulaciones sobre la gracia divina, y es sin duda el fanatismo y las maneras de ver cristianas lo que han hecho en tal forma enemigos a la Iglesia. El papel de la religión del Cristo fue sobre todo mal sostenido en la misión de enseñar, hasta el punto de que numerosos devotos han perdido el sentido exacto de las cosas. Se conoce a esos pandemoniacos que pretenden que todo está determinado por la cólera divina, como la tierra que tiembla, el descarrilamiento de un ferrocarril, etc. Los inocentes pagan por los culpables, de tal manera que ese sistema encuentra en todas las cosas una explicación de partidarios que aman las relaciones entre las virtudes sobrenaturales y los incidentes cotidianos, principio completamente subjetivo. Dios es justo, y no se pueden negar las leyes de causa-efecto, de las cuales Él mismo es la base. Asimismo, es fácil admitir en idéntico sentido un poder del bien y de las fuerzas del mal, principios que pueden ser empleados en magia por aquellos que quieren ayudar a su prójimo, pero también en brujería por aquellos que quieren hacer mal. De todas maneras, es asombroso ver a los prelados de la Iglesia creer no solamente en la existencia del diablo, mientras que sus pensamientos deberían estar ocupados enteramente por Dios, sino sobre todo vulgarizar peligrosamente la doctrina, ya que es hablando largamente de un sujeto que éste existe o no, o que éste se ha creado. Así, a fuerza de condenar todo aquello que parecería satanesco, al final de las búsquedas de una influencia diabólica, se ha desarrollado en la masa una psicosis que hace ver en toda la acción de Lucifer. Fue con Gregorio IX, quizás, que se ha desarrollado plenamente esa creencia. Ese papa organizador de la Inquisición creía él mismo en el diablo y en la existencia de sectas satánicas con un acuerdo posible entre los brujos y el infierno. Esa es la página negra de la historia católica, la Inquisición, del latín inquisito, que viene de la manera de comenzar la encuesta. Fue el órgano de la justicia eclesiástica instituida en el siglo XIII y que tomó su forma definitiva cuando el Papa Gregorio IX confió su dirección a los religiosos de la Orden de Santo Domingo en 1230. Como tribunal tenía varios inconvenientes. Primero, dejaba ignorar al acusado los testigos de cargo. Segundo, le negaba la asistencia de un abogado. Tercero, carecía de cortes superiores de apelación. Las grandes persecuciones comenzaron con Federico II, que condenaba a los heréticos a la hoguera. Su hijo, Enrique VI, siguió el ejemplo y la Iglesia se sintió muy contenta de continuar. Los abusos de arrestos, bajo denuncia o simple inculpación, debido solamente al hecho de no testimoniar una entera sumisión a la religión católica, fueron muy atroces, y el ruido de torturas refinadas ya célebres acompañan todavía como un eco lúgubre el solo hecho de no pronunciar el nombre de Inquisición. 5 millones de personas tuvieron que exiliarse y más de 200.000 fueron puestas en penitencia de diversas maneras, además de 290.000 condenados a galeras. Solo en España, 350.000 fueron quemados vivos y cerca de 20.000 muertos. Bajo horribles torturas, pasaron a la hoguera solo en efigie. Es al jesuita Espí a quien cabe la gloria de haber amortiguado la persecución. Federico Espí, 1591-1635, acompañó a numerosos supliciados a la muerte, con la certeza de su inocencia. Escribió una obra, Precaución Criminal, que apareció anónimamente, ya que él había compuesto ese libro y no osaba publicarlo antes de su muerte, por insistir en él sobre la injusticia de la Inquisición. Su alumno Juan Felipe de Scombo, cuando fue elector de Mayense, recordó las palabras de su maestro y sirviéndose de su poder hizo detener los procesos. Las luchas han continuado.
Sin embargo, y cada vez con más divisiones en el seno de esa gran religión que se desmembra más y más, y con sus dos más largas ramas, católicos y protestantes, la cristiandad ha visto a cada una de ellas dividirse aún en múltiples sectas. En realidad, el error provino sobre todo de haber cortado el lazo con el origen. Y el catolicismo no está más ligado a la fuente que el protestantismo. Solo pequeños grupos de crísticos, casi desconocidos, continúan la tarea en la misión de cristalizar a los seres. Largo todo lo que nosotros sabemos por historia. Y si queremos profundizar en siglo XXI, la editorial siglo XXI, no sé si hasta ahora exista, publicó justamente una serie de libritos escritos por varios historiadores de religiones que cuentan no solo lo que esta historia nos cuenta, dado que todos nosotros tenemos cultura católica y por lo tanto interesa la historia de la Iglesia Católica. Seamos o no miembros de la Iglesia Católica, es imposible negar que tenemos esa cultura. Pero si nosotros leemos esos libritos del siglo XXI, con las ideas y las creencias religiosas desde la antigüedad, nos vamos a dar cuenta de que no solo la Iglesia Católica, sino otras iglesias en donde fue implantada por el poder económico, el poder político y el poder religioso, las consecuencias han sido las mismas y siguen siendo las mismas. De alguna manera, nosotros podemos entender que cuando hay poder, hay leyes que le rigen. Y los seres humanos hemos sido capaces de atrocidades y probablemente hasta ahora de esas atrocidades. Y tal vez por ello sea importante señalar una lección que el maestro da a lo largo de la obra. De todo este conocimiento, ¿es posible hacer una religión? Y claro que es posible. Probablemente nosotros logremos conocer mucho más que algunos pastores e inclusive sacerdotes, pero no se trata de ello. El poder siempre termina así, como termina este propósito. El error provino sobre todo de haber cortado el lazo con el origen, en mayúscula. Y el catolicismo no está más ligado a la fuente que el protestantismo. Entonces, ese trabajo individual, ese trabajo de los discípulos sin maestro, en donde el espíritu, el conocimiento está en la obra, en un libro, es eso lo que nos va a posibilitar a nosotros que el PIS nos acompañe. Cita varios personajes. Marción, gnóstico, es estudiado con mayor detenimiento en uno de los propósitos psicológicos, sobre el gnosticismo precisamente. Mani igual. Mani nos vamos a detener en él y a profundizar su enseñanza extraordinaria, la teología que él comparte, que él transmite. Nosotros hemos considerado que uno de los personajes citados, pese a que lo vamos a ver en el propósito sobre místicos y humanistas, y que podemos detenernos como un abrebocas frente a toda esta situación tan dura que hemos leído y que es historia, pero que muchos de nosotros sabemos que todavía se manejan ciertos aspectos. Ese personaje es Erasmo de Rotterdam. Él fue un destacado humanista del Renacimiento, conocido por su crítica a los abusos y excesos de la Iglesia Católica en su época. Y como dice el maestre, no fue un revolucionario, sino un reformador. Aunque no se alineó directamente a la reforma protestante, sí abogó por una reforma ética y pacífica dentro de la Iglesia y la sociedad. Su obra más famosa, Elogio de la locura, utiliza la sátira para señalar las contradicciones
y prácticas cuestionables de esa Europa renacentista, incluyendo, por supuesto, los de la Iglesia. Erasmo defendía la idea de una espiritualidad más auténtica y menos centrada en rituales externos. Criticó a los religiosos que abusaban de su poder y promovió la reflexión y el libre albedrío como pilares fundamentales de la fe. Como que se parece a todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, su postura moderada lo mantuvo en una posición incómoda entre los reformistas y los defensores de la ortodoxia católica. Erasmo de Róterdam vivió una época de grandes transformaciones en Europa. El Renacimiento fue eso, un salto cuantitativo y cualitativo enorme. Y eso marcó profundamente su pensamiento. Vamos en un banner a considerar aspectos claves que influyeron en la obra de Erasmo de Róterdam. El Renacimiento. Este movimiento cultural y artístico promovió el humanismo, que buscaba redescubrir los valores clásicos y poner al ser humano en el centro del conocimiento. Erasmo adoptó estos ideales y los aplicó a la teología y la educación. Erasmo defendió la importancia de una educación basada en el razonamiento y el estudio de las humanidades, principios que siguen siendo fundamentales en los sistemas educativos modernos. La Reforma Protestante. Aunque Erasmo no se unió a los reformadores como Lutero, sus críticas a la corrupción de la Iglesia Católica y su énfasis en una fe más personal y ética inspiraron a muchos reformistas. Su llamado a la paz y la comprensión entre diferentes perspectivas religiosas y culturales resuena en un mundo que aún enfrenta divisiones. Su énfasis en una fe auténtica y en la reforma ética de las instituciones sigue siendo un recordatorio de la necesidad de integridad en la vida pública y privada. La invención de la imprenta. Este avance tecnológico permitió la difusión masiva de sus ideas y obras como Elogio de la Locura y su traducción del Nuevo Testamento, que promovieron el acceso al conocimiento y la reflexión crítica. Conocer más sobre Erasmo de Róterdam nos va a ayudar muchísimo a la comprensión de la obra. Por eso estamos compartiendo dos enlaces en YouTube: Erasmo de Róterdam, su vida y su tiempo, y Erasmo de Róterdam, su obra, conferencias dadas por Emilio Blanco. Realmente es un señor extraordinario que conoce la obra de Erasmo y que la transmite con ese conocimiento, esa profundidad y esa sencillez, y con esa pasión de alguien que está involucrado en su trabajo. Nuestra meditación sobre educación cristiana ha concluido, y estando en Svadhisthana, en nuestro trabajo de iluminar este chakra vinculado con el agua, pues hemos sido salvados, pero recordando que salvado significa cambiar de estado, transmutar, en los términos de esa ciencia milenaria que es la alquimia. Fue escrito este propósito en diciembre de 1956 y debe llamarnos la atención esa fecha porque es el inicio de Capricornio. Capricornio es el 10º signo del zodiaco y representa, en términos generales por supuesto, que ese yo que nace en Aries ha peregrinado lo suficiente como para culminar en convertirse en un individuo. Lo que ocurre después es el signo 11, Acuario, y 12, Piscis, pero ellos tienen otra naturaleza. De alguna manera nosotros podríamos leer, dado que la obra es arqueométrica, que no es pura coincidencia aquello. Y por lo tanto, a quienes hemos sido salvados de las aguas, es decir, que hemos cambiado de estado, que hemos construido nuestra individualidad, se nos va a entregar el próximo propósito psicológico: iniciación crística. Nos vemos entonces en esa meditación.